Bien, hola, ¿qué tal? Soy el padre Javier Acosta, profesor de superior de catequética. Estamos en esta segunda sesión sobre la catequesis y la cultura digital, luces o ventajas que se pueden tener. En la cápsula pasada, pues veíamos cómo será como muy importante entender lo que es la cultura digital, también el aporte del directorio para la catequesis sobre esta perspectiva. Y bueno, pues hoy estaremos abordando algunas luces o ventajas de la cultura digital, pero también algunas sombras que veremos más adelante. Y nos estaremos basando en algunos autores que nos hablan acerca de los beneficios de esta cultura digital. Una periodista llamada Anne Applebaum, ¿no?, que señala un discurso que dio en Europa, dice, todos podemos llegar entre los beneficios, ¿no?, de esta cultura digital, nos dice, a más audiencias que nunca, ¿no? Y bueno, pues ejemplo de este curso de actualización catequética, pues es eso, ¿no? Es decir, pues podemos estar desde distintos lugares y podemos llegar, ¿no? Podemos innovar utilizando video, audio para mejorar nuestros escritos. Podemos hacer las cosas a una velocidad impensable, ¿no? Las nuevas publicaciones y las nuevas entidades mediáticas son mucho más fáciles de crear. Las personas que alguna vez se sintieron excluidas de la conversación nacional ahora pueden ser partícipes. Dice también J. Llorente, Internet libera al individuo de las restricciones geográficas y une a las personas en torno a nuevas comunidades que no están relacionadas con un lugar concreto, ¿no? El mundo relacional ha cambiado y se juega en el campo real y en el campo digital. El teletrabajo, las videoconferencias, las compras online han venido para estar con nosotros. Otro aporte lo da Fray Abel, que ya lo veíamos en otras sesiones, dice, como ha revelado especialmente la crisis del coronavirus y del confinamiento, a cada paso la mediación de Internet se vuelve imprescindible, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, el mensaje del Papa Francisco no hubiera llegado a toda la humanidad en tiempos del COVID-19, bueno, a solas afuera de San Pedro, este, sin los medios de comunicación o de Internet, ¿no? Una joven religiosa de la pureza de María que ha sido convocada al sínodo sobre la sinodalidad, Sisquía Valladares, dice, las redes acaban con el aislamiento de muchas personas. Gracias a la red, millones de personas pueden acceder a servicios y hobbies y pertenecer a comunidades hasta que hace bien poco era impensable para ellos. Facilitan la comunicación y las relaciones entre personas con intereses, necesidades y preocupaciones comunes. Ofrecen la posibilidad de organizar movilizaciones colectivas solidarias en casos de emergencia por desastres naturales, conflictos bélicos, marginación de colectivos y tantas otras situaciones en que las redes sociales permiten comunicarse simultáneamente a miles, incluso a millones de personas en muy poco tiempo. Según esta autora, las redes tienen un enorme poder de contagio, lo cual es muy útil para la evangelización. Coincide con J. Llorente, donde dice, no hay duda de que si Internet es un espacio de encuentro y relación, es a la vez también un espacio de evangelización. Otro autor es el francés Michel Maffesoli, ¿no?, que habla también acerca de esto y nos dice, ¿no es acaso el Internet la comunión de los santos posmoderno? Bien entendida, la red digital consigue expresar una forma de ansia de trascendencia respecto de la condición humana tal como se vive actualmente. Representa el deseo humano de plenitud, dice Spadaro. Spadaro continúa y dice, la cultura digital transforma el modo de búsqueda de sentido por la apertura de múltiples canales por donde orbitan y entran multitud de mensajes. El hombre, primero brújula y después radar, se está transformando en un decodificador, esto es, en un sistema de decodificación de las preguntas sobre la base de las múltiples respuestas que le llegan sin que él deba esforzarse por buscarla.
Es también Espadaro quien apunta a lo positivo, por ejemplo, estilo Wikipedia, ¿no? O sea, a compartir y construir gratuita y horizontalmente contenido según la lógica del don, ¿no? Compartir punto a punto, peer to peer, ¿no? Programas de código abierto, Linux, ¿no? Descartando claro, la piratería. No es descabellado encontrar aquí puntos de contacto también con la sinodalidad. El Directorio General para la Catequesis nos recuerda lo que ya leíamos en la cápsula pesada. El lenguaje que tiene más influencia en la generación digital es el de la narración de las historias más que el de la argumentación, ¿no? Y este es el éxito, por ejemplo, de TikTok. eh, Hay una narrativa, ¿no? Un poder de argumentación, de autoridad. Entonces también la catequesis, cuando se habla hoy de la sobreexplotación narrativa, es a través de la experiencia o este fenómeno en México de la casa de los famosos, ¿no? Es decir, ¿qué tiene? Bueno, pues es una narrativa que ahorita la narrativa está centrada en esta mujer llamada Wendy, ¿no? Ese transexual, ¿no? Y bueno, pues hay una narrativa, ¿no?, que va atrayendo. Y si se habla de narrativas, bueno, pues tenemos al narrador por excelencia, que es Jesús, con las parábolas, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí catequéticamente que sobreexplotar, por ejemplo, todo el lenguaje, o también, por ejemplo, si aquí hay biblistas, la dimensión parabólica de la predicación de Jesús, ¿no? Y bueno, algunas sombras o inconvenientes que también vemos en esta cultura digital, para no ser ingenuos. El primero, la saturación de estímulos, imágenes y datos. Escribe esta monja Sisquía Valladares, con sus muchas ventajas, sus inconvenientes nos obligan a potenciar un pensamiento crítico y discernir todos los impactos que nos vienen de lo digital. No es casualidad que Jaron Lanier, considerado el padre de la realidad virtual, haya escrito un libro llamado 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Lo primero, quiero aclarar que pues no es hablar solamente de cuestiones trágicas, ¿no? Pero también ver que pues no tenemos que estar como con cierta ingenuidad, puesto que existe el famoso dark web, ¿no? Donde está el tráfico de pornografía, ¿no? Las criptomonedas, la presencia de psicópatas peligrosos, etcétera, ¿no? Hasta para contratar a un asesino. No vamos a hablar de eso. Sino algunas sombras, dice, estamos pues ante algo que no conocemos, ¿no? Eh, Michel Wauquiez prefiere hablar hoy de rinocerontes grises, es decir, son riesgos que tenemos delante de las narices sin ver, que se ven venir, pero que a veces ignoramos. Según esta autora, Michelle Wauquiez, ¿no?, un truco que usan los políticos, pues consiste en identificar como un hecho imprevisible lo que era una realidad o un riesgo anticipable. Y nos preguntamos, ¿podría aplicarse también la iglesia, la teología, la catequesis con respecto a los retos que nos pone hoy la cultura digital? El mayor riesgo en este momento creo que es no cambiar, ¿no? Pensar que la cultura digital es algo pasajero, no es algo que se ha venido a quedar, ¿no? En una entrevista, Charles Brucker, que es el creador de la serie Black Mirror, ¿no?, tan famosa, dice, en realidad a mí me encanta la tecnología, pero en estos momentos somos todos como niños en un planeta en el que todos los adultos se han marchado y nos han dejado sin supervisión. Los avances se nos presentan siempre como algo positivo, pero percibimos las cosas que vamos perdiendo, no percibimos, dice el autor, las cosas que vamos perdiendo ni el efecto que tienen en nuestras mentes. Es como un coche, ¿no? Un automóvil que puedes ir a utilizarlo lo más rápido que se puede, pero es genial, pero también puedes atropellar a muchas personas con esa alta velocidad. Hechas estas advertencias, pues entramos más en concreto en esta sombra de la saturación de los estímulos, imágenes y datos. Vivimos en un mundo informatosicados, ¿no? Es decir, hay una eh, sobreabundancia, ¿no?, lo que se llama pues esta era de la información, pero también pues hoy gira tanta información en las manos de nosotros que
bueno, pues en cierto sentido hay un cúmulo que nos lleva a saturarnos, ¿no? La información es el flujo constante de datos que nos bombardean según intereses o modas. Sin embargo, la búsqueda de la verdad requiere pararse, pensar, reflexionar. Y hoy padecemos un síndrome, el síndrome de la fatiga informativa, intoxicados de información. Esto impide que nos demos cuenta de lo principal y de lo secundario, y no hay jerarquías, todo vale lo mismo, ¿no? No hay tiempo para reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor y sufrir el dolor de los demás. Antes de que seamos capaces de asumir la noticia de una catástrofe, ya ha llegado otra a ocupar su espacio. Y esto se convierte en seres insensibles al dolor del otro, al sufrimiento global, y no hay tentación más grave para un cristiano como esta. Entonces, según Byung-Chul Han, de un montón de datos como el Big Data, se pueden extraer informaciones útiles, pero no generan conocimiento ni verdad. Es más, para el filósofo coreano, dicha saturación hace inviable la capacidad de distinguir lo esencial de lo no esencial. Podríamos añadir, la saturación informativa impide una lectura creyente de la realidad. Es decir, pues, ¿no? Si yo tengo 300.000 informaciones, estoy sobresaturado en este mundo digital, pareciera que todo es primero y pues hacer una síntesis, un discernimiento para una persona pues es demasiado fatigoso, no porque no lo quiera, sino porque también pues se vive sobre pues informada, ¿no? Dice Byung-Chul Han en uno de sus artículos: hoy estamos obsesionados no con las cosas, sino con las informaciones y datos, es decir, con las no cosas. Hoy todos somos infómanos, ¿no? El celular es un infómata que produce y procesa informaciones. Las informaciones son todo lo contrario a los apoyos que dan tranquilidad a la vida. Viven del estímulo de la sorpresa y no sumergen en un torbellino de actualidad. E insiste Byung-Chul Han que la hipercomunicación digital, la conectividad ilimitada impide el silencio y la atención, claramente. Pero la atención, según Malebranche, es la oración del alma. Dice. Algo similar a lo que Simone Weil dice: sin atención no pisamos la realidad ni descubrimos la llamada de Dios. La acumulación de datos, según Byung-Chul Han, no nos ayuda a reflexionar mejor. El Big Data dispone solo de una forma muy primitiva de conocimiento, a saber, la correlación. Si ocurre A, entonces ocurre B. No hay ninguna comprensión. La inteligencia artificial no piensa. A la inteligencia artificial no se le pone la carne de gallina, ¿no? Por ejemplo, dice Bishuja. Y esto conlleva una pérdida entonces también de la capacidad narrativa. El mismo autor dice: solo las narraciones crean significado y contexto. El orden digital, es decir, numérico, carece de historia y de memoria y en consecuencia fragmenta la vida. Una serie de algoritmos, el mismo aquí también, aunque veamos imágenes, sabemos que estamos mediados por una serie de algoritmos que hace que llegue la información a sus ordenadores. Algo parecido afirma una escritora llamada Remedio Zafra, que tiene un texto que se llama así: Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura. ¿Qué dice en su texto? Dice: nuestra época suele ofrecer soluciones acordes con los tiempos rápidos, botones que apagan y ante todo pastillas que rápidamente se diluyen lo que perturba, pastillas que crean adicciones como una nueva mochila de dependencia sin haber abordado los estratos que la causan. Las enfermedades del alma no han ido suficientemente valoradas, están infratratadas y son sintomáticas de una época que menosprecia el pensamiento lento, donde la intimidad que favorece autoconciencia se sustituye por ruido, mensajes rápidos e intrusivos, listas de WhatsApp y una comunicación epidérmica, pero que no descansa, es decir,
que no deja tiempos ni espacios vacíos para esa autoconciencia, ni tampoco para la escucha real del otro. Y esto lo vivimos, a lo mejor ahorita están en la clase, pero también están atentos a lo que dice el celular, o sea, hoy, ¿no? Esta experiencia de silencio, de poder dedicar hasta para el aprendizaje y la reflexión un tiempo, ¿no? Imagínense para la relación con los demás. Si Pascal decía en el siglo XVIII que todos los problemas del hombre venían de no ser capaz de sentarse en silencio en su habitación una tarde y reflexionar sobre el curso de su vida, ¿qué diría hoy Pascal? Segunda tentación. Las fake news y la época de la posverdad. Otra de las claves del mundo digital es la pérdida de las jerarquías de la información. Todo se presenta en el mismo plano. En la marejada de Internet todo vale y nos cuesta hoy discriminar. Escribe Sisquia Valladares, que les he dicho que ha sido invitada como parte de las voces que estarán presentes en el sínodo sobre la sinodalidad. Fake news, deepfakes, voice morphing, la alteración de la realidad en el texto, en los videos o en los audios, ya está al alcance de la mano de cualquiera que tenga un móvil. Hoy podemos hacer creer a la gente cualquier cosa con solo un dominio básico de lo digital. Entonces, Photoshop, muevo, ¿no? Hay un documental del 2020 en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Pueden ver. Sostiene el hecho de que las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que las verdaderas. Esta periodista Annette Applebaum, ¿no?, dice en su texto, el ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, dice. Hoy se propagan relatos falsos, tendenciosos y a menudo deliberadamente engañosos que forman auténticos incendios digitales fuera de control, aluviones de falsedades que se extienden con demasiada rapidez para ser objeto de una mínima verificación factual. Y aunque dicha verificación llegue a realizarse, para entonces ya no importa. Parte de la opinión pública nunca visita los sitios web dedicados a la verificación de datos y si lo hace tampoco cree que lo dice. El problema no es una mera cuestión de historias falsas, datos incorrectos o incluso campañas electorales y asesores de comunicación política que juegan sucio. Los propios algoritmos de las redes sociales fomentan las falsas percepciones del mundo. La gente da clic solo en las noticias que le apetece conocer y luego Facebook, YouTube, Google les muestra aún más de cualquiera que ser sus preferencias previas, ya se trate de una determinada marca de jabón o de una determinada forma de política. De ahí mismo, pues, que esta misma autora, en un discurso del 30 de noviembre de 2021, dice: en este nuevo mundo, líderes nacionales como Donald Trump, Víctor Orban, se burlan de los periodistas independientes y de las organizaciones de noticias. Convierten las conferencias de prensa en farsas. A veces ese tipo de burlas y agresiones se convierten en violencia real, pero incluso cuando no es así, pueden ser muy poderosas. Pueden convencer a millones de personas de que no se pongan vacunas y que salvan vidas, por ejemplo. Pueden convencerlos de que se vuelvan contra las instituciones democráticas o contra el propio sistema electoral. Ojo. Cualquier parecido con la realidad de México es mera coincidencia. Coincide en este caso, Byung-Chul Han dice en uno de sus textos de las no cosas, donde los invito a que lo lean. Dice: a partir de cierto punto la información no es informativa, sino deformativa. Se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso. Las fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. La eficacia sustituye a la verdad. El orden digital pone fin a la era de la verdad y da paso a la sociedad de la información postfactual. La información con su impronta postfactual es volátil.
Donde no hay nada firme, se pierde todo sostén. Hoy, las prácticas que requieren un tiempo considerable están en trance de desaparecer. De nuevo, diría pues que la lectura creyente se está comprometiendo dentro de la realidad y requiere tiempo, observación, ¿no? De ahí, por ejemplo, que en el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Jóvenes en el 2018 se hace una observación importante. El texto dice: en el mundo de la posverdad, la frase Cristo es la verdad termina inevitablemente por tener una densidad de significado diferente que en otras épocas. No se trata de renunciar a lo específico más precioso del cristianismo para conformarse con el espíritu del mundo. Los jóvenes no piden tampoco esto, sino que es necesario encontrar el modo para transmitir el mensaje cristiano en circunstancias culturales que cambiaron. No basta pues lamentarnos con que vivimos en la realidad de la posverdad, sino que tenemos que buscar con creatividad y audacia en los procesos pastorales, catequéticos, nuevas formas de comunicar el Evangelio que siempre es nuevo. Una tercera tentación es el predominio de posturas radicales e insultos. De nuevo, esta periodista que es muy buena, Anne Applebaum, ¿no?, que yo les invito a que lean su texto, Discurso al recibir el premio Reporteros del Mundo del 2021, muy reciente, dice: si alguna vez los ciudadanos participaron en organizaciones cívicas o partidos políticos que les dieron un sentido de comunidad, muchos ahora participan en la política uniéndose a las turbas de Internet, haciendo clic en me gusta o compartir y luego tirando hacia adelante. En lugar de entrar en una plaza pública de la vida real y discutir abiertamente con nuestros conciudadanos, nos dirigimos de forma anónima a espacios digitales donde rara vez nos encontramos con personas con las que no estamos de acuerdo. Se amplifican las voces de los participantes más enojados, más emocionales, más divisivos y a menudo más engañosos. Las voces razonables, racionales y matizadas son mucho más difíciles de escuchar. La radicalización se propaga rápidamente, también lo hace la polarización. Ella misma explica, los algoritmos también radicalizan a quienes los usan. Si alguien da clic en los canales de anti-inmigración de YouTube legítimos, por ejemplo, estos pueden llevarle también rápidamente, con solo unos pocos clics más, a sitios que fomentan el supremacismo blanco y luego a sitios que alimentan la xenofobia violenta. Además, dado que se han diseñado para maximizar el tiempo que uno permanece en línea, los algoritmos también favorecen las emociones, especialmente la ira y el miedo. Y puesto que esos sitios son adictivos, afectan a las personas de forma inesperada. La ira se convierte en un hábito. La polarización ha pasado del mundo digital al mundo real. Entonces, el anonimato aquí sirve de radicalización. Aviento la piedra, escondo la mano. Y esta misma autora con esto dice, una persona entra en los chats, ¿no?, con un nombre, con un avatar, con un usuario o una cuenta, pero detrás de esas expresiones siempre hay un ser humano con sus inquietudes, sus sueños y problemas vitales. Si eres usuario habitual de las redes sociales, habrás podido comprobar que la mayoría de las veces las redes no propician el debate. Es fácil desconectar, insultar sin ningún costo emocional y criticar. Así pues que encontramos personas muy prodectas o muy católicas o muy devotas, pueden insultar y decir barbaridades en la red, comenzando por insultar y descalificar, por ejemplo, al Papa, ¿no? Pero un fenómeno que ha estudiado es el efecto de la desinhibición online. Según el psicólogo John Suller, este fenómeno, ¿qué quiere decir que yo me desinhibo? Pues apenas y en o sea, yo puedo ser alguien muy tímido, pero en las redes sociales parecer ser un lobo rapaz. Dice, es posible precisar 6 rasgos fundamentales de este efecto en nuestra conducta y sintetizarlos en una frase. Es este fenómeno de desinhibición online, dice John Suller. Dice, no
no puedes verme, anonimidad disociada, no me conoces, invisibilidad, no me puedes ver, asincronicidad, nos vemos luego, introyección solipsista, todo está en mi cabeza, imaginación disociativa, es solo un juego, minimización de la autoridad, somos iguales. Además, como la misma hermana Cisca Valladares denuncia, es el fomento del chisme o de los secretismos que dividen. Posteriormente añade Felicísimo Martínez, en la iglesia con frecuencia el chisme llega antes que la información oficial. Citó la obra para El ordenador y las nuevas tecnologías. Papa Francisco frecuentemente, como ciertos blogs fundamentalistas de católicos en internet, que fomentan el chisme, insultan, denigran y dan vergüenza, desgraciadamente. Cuarta oscuridad, individualismo y narcisismo. Aunque la red posibilita el contacto con mucha gente, paradójicamente nos puede hacer más individualistas, dice una autora llamada Remedios Zafra, sus obras. El tecnocapitalismo que domina el mundo digital se crece con el individualismo competitivo y productivo. Tiene además una estructura idónea para que yo sea protagonista, pues la mayoría de las puertas de entrada a Internet son las redes sociales donde nuestro nombre protagoniza el universo online. Los mantras capitalistas del hazte a ti mismo y del si tú quieres tú puedes dan de comer a este entramado que enfatiza al individuo como emprendedor de sí mismo, acentuando esa responsabilidad personal como clave para el triunfo en la vida. Tener más o menos likes, como tener más o menos seguidores, moviliza allí donde el sujeto se exhibe en la red. Y bueno, pues, ¿no? Es como encuerarse, ¿no? Hacer estos striptease, ¿no? De hecho, los estudiosos han descubierto que los likes activan la dopamina, ¿no? Fíjense, ya se ha hecho un estudio de que, ¿no? Hay, ¿no? Es la dopamina en el cerebro. Del individualismo actual al narcisismo solo hay un pequeño paso y Byung-Chul Han dice en sus obras, narcisismo y exhibicionismo actuales campan a sus anchas en las redes sociales. La obsesión por uno mismo hace que los demás desaparezcan y el mundo sea un reflejo de nuestra persona. Papa Francisco lo llama, como sabemos, en autorreferencialidad y añade Byung-Chul Han, el otro no se le llama para hablar, preferimos escribir mensajes de texto en lugar de llamar, porque al escribir estamos menos expuestos al trato directo. Byung-Chul Han menciona el oso de peluche como un objeto de transición del niño hacia la relación con otros, pero dice, el celular no es un oso de peluche, no es un oso de peluche digital, más bien es un objeto narcisista y autista en el que uno se siente a otro, en el que uno no siente a otro, sino ante todo a sí mismo. Con el teléfono celular nos retiramos a una esfera narcisista protegida de los imponderables del otro. Entonces, ¿no? Estamos, por eso hoy todo, ¿no? El ordenador personal, el móvil personal, ¿no? Para Byung-Chul Han, el colmo del narcisismo son los llamados funerales, el funeral selfies, ¿no? Dice, le da un tema así. Son selfies tomadas en los entierros, junto a los féretros. La gente sonríe alegre a la cámara. Se contraría la muerte con un irónico soy yo. Justamente sobre las selfies afirma J. Llorente. De igual el lugar en lo que se esté viviendo, lo importante es que yo estuve allí. Yo soy el centro de la foto y la perspectiva del mundo que quiero enseñar pasa por mí mismo. Y es que el narcisismo y el aparentar o el postureo, ¿no? Habitan pues muchos de los lugares cristianos. El mismo J. Llorente dice, todo el mundo aparenta ser feliz en la red. Queremos mostrarnos como nos gustaría que nos quieran, no como somos.
Este autor pone como ejemplo el llamado síndrome de París. Se trata de un trastorno psicológico transitorio que afecta a los turistas de Japón cuando después de un largo tiempo preparando el viaje y llegar a la realidad, ven que París no es lo que esperaban. La ciudad está sucia, la comida no sabe como pensaban, entonces intentan compensarlo haciendo fotos bonitas. Como consecuencia de este individualismo narcisista, se resiente el concepto de comunidad, como escribe J. Llorente. Las comunidades digitales son espacios en los que las personas de diferentes lugares en diferentes tiempos son capaces de comunicarse en torno a un tema común. En el mundo digital viene dada por la tarea de unes o creas una comunidad en función de tus intereses y de ahí surge la pertenencia. En el mundo real es al revés. Primero se da la pertenencia y por la implicación llega la tarea. La diferencia entre la comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti. Tú tienes el control sobre la comunidad en vez de sentir pertenencia, mientras que la comunidad real desajusta porque tienes que cambiar cosas de ti mismo para adaptarse y ser miembro activo. En la comunidad digital puedes tomar un papel pasivo que no te involucra y que puedes abandonar sin ningún tipo de conste. Y ahí tienen, por ejemplo, en sus muros hay gente que tiene, gente que ni sabe que tiene, que son sus amigos, ¿no? Pero está observando qué hay, qué pones, qué subes, qué bajas. Dice el mismo Byung-Chul Han, los habitantes digitales de la red no se congregan, les falta intimidad de congregación, son una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu. Continúa. Los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún nosotros. A cambio, lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. Entonces esto para la catequesis es un gran desafío, no de rechazar, sino es un gran desafío porque en ese sentido sabemos que la catequesis tiene que estar dentro de la comunidad, además, ¿no? Los mismos directores generales, los directores para la catequesis hablan de que la catequesis tiene como fuente la comunidad, ¿no? Entonces, pues para nosotros el estar como muy atentos a esto, pues también hoy en día, ¿no? Será como muy, muy importante. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, como no dejar pasar. Bien. Es curioso lo que después J. Llorente dirá sobre las celebraciones de la Eucaristía online, por ejemplo, ¿no? Que en el confinamiento del COVID-19 se dieron mucho. Y si algunas mujeres, dice, de su parroquia, me han confesado meses después que se conectaban a la misa con un café o planchando como si fuera un programa de televisión. Acompañamos, sí, pero ¿qué celebramos, no? Tiene su lógica si previamente la comunidad se ha diluido. Antonio Espadaro comenta que hay un second life, ¿no? Hay iglesias y catedrales y se preguntan, ¿puede rezar o recibir la comunión un avatar? Documento La Iglesia, el Internet del 2002 del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales dice, la realidad virtual no sustituye la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ni a la realidad sacramental de los otros sacramentos, ni tampoco el culto compartido en una comunidad humana de carne y hueso. No existen los sacramentos en Internet e incluso las experiencias religiosas posibles ahí por la gracia de Dios son insuficientes y están separadas de la interacción del mundo real con otras personas de fe. Documento La Iglesia al Internet de 2002. El mero hecho de que haga falta aclararlo, pues dice mucho, ¿no? Pensable una década antes. En ese sentido, se pregunta Espadaro si unas generaciones acostumbradas a probar aplicaciones y desinstalarlas en cuando no les gusta, lo harán también con los procesos de iniciación cristiana. O no está pasando ya, ¿no? Nos borran. Imagínense preguntas como ¿deseas desinstalar tu iniciación cristiana? ¿Deseas desinstalar tu primer matrimonio?
¿Deseas desinstalar tu ordenación sacerdotal? ¿Deseas desinstalar tus votos perpetuos? Y bueno, pues hoy, ¿no? Pareciera que uno puede con un clic cambiar todo. Y bueno, pues en ese sentido, como será como muy importante. El aislamiento y la ausencia de apertura a opiniones diferentes. El conocido sociólogo Zygmunt Bauman explica en una entrevista del 2015 y nos cita: en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no se necesitan habilidades sociales. El Papa Francisco dio su primera entrevista a Eugenio Scalfari, un periodista italiano que es autoproclamado ateo. Fue una señal. El diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes sociales no enseñan a dialogar porque es muy fácil evitar la controversia. Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia cara. Aquí Sigmund Baum. En el Twitter es habitual entonces leer a los que piensan como uno mismo y bloquear, insultar al resto y al menos ignorarlos o en el mejor de los casos pues ahí dejarlos, ¿verdad? Tampoco las redes sociales de instituciones cristianas están libres de esta endogamia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en general la información consultada en la red confirma las opiniones previas o los motores de búsqueda de sus algoritmos, imperceptiblemente te ubicas en un mundo ideológico que solo confirma tus opiniones. Entonces, ¿no? Eso también es importante, saber que los algoritmos de lo que a mí me sale, por ejemplo, es muy fácil ver el algoritmo de TikTok. ¿No? En la aplicación de TikTok es muy fácil, ¿no? Si yo veo puros videos de televisión de los famosos, me salen después más videos de esos. Si yo veo muchos videos de canciones cristianas, después el algoritmo me lleva, ¿no? Porque sabe que el usuario, ¿no? Tiene esta tendencia. Es necesario está tan extendido que tiene nombre el sesgo de la inconfirmación. Ese querer quedarnos encerrados en nuestro propio mundo, en nuestras propias ideas, tiene su caso extremo en el hikikomori, descritos así por el antropólogo francés David Le Breton, ¿no? Hikikomori. Dice, Jacopón posee una tasa inusual de adolescentes o jóvenes adultos que deciden separarse del mundo. A esto estamos refiriéndonos a una palabra japonesa, hikikomori. Rechazando todo contacto con el exterior, se ponen fuera de circulación y se encierran en una habitación en casa de sus padres o dejan de salir de su apartamento. Estos adolescentes o jóvenes adultos pasan su jornada delante de un televisor o en su consola de videojuegos, ocultándose de los demás. Viene aquí entonces a nuestra mente las palabras de Jesús. Si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También eso hacen los malos. En la cultura digital se traduciría, si solo te conectas o sigues a los que piensan como tú, ¿qué mérito tienes? También eso hacen los malos, digo, el resto de los internautas. Pues hasta aquí para no ser tan larga y vamos en la sesión, todavía nos faltan algunos riesgos que están presentes, eh, y que pues terminaremos con algunas conclusiones que nos podrán servir para abordar y después entender algunos elementos fundamentales que nos puedan servir para esta parte. Bueno, pues de antemano muchas gracias, nos vemos el día de mañana y seguiremos también con esta parte de estudio. Soy el padre Javier Acosta, profesor del Instituto Superior de Catequética, sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara. Hasta pronto.